en esta conversación de patria con don Narciso Izaconde, viendo los temas del país. Se habla de un hoyo fiscal, pero más que de otra cosa que hay que hablar de corrupción, porque ese hoyo fiscal que tenemos ahí es por la corrupción. Y aquí yo digo siempre que los bancos rinden un informe todos los años de que se ganaron 1.800 millones, 2.900 millones, 1.600 millones. ¿Y dónde está la economía que haga posible que los bancos se ganen tanto dinero? Todos los bancos, si no es porque hay mucho hace lavando cosas por ahí. Pero bueno, ese es el país que tenemos. Y cositas pequeñas, a veces cómo manejan la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con las telefónicas y los minutos? ¿Quién cuenta los minutos? Pero sé que, bueno, nadie lo cuenta. Yo por eso no tengo tarjeta de crédito ni cuenta de banco, yo no tengo nada de eso. Yo manejo mi economía como mi santa abuela, con los chelitos en una tinaja o debajo de la almohada. Pero con los bancos no se puede. Son corporaciones de ladrones. Eso es terrible, terrible. Hay un país levantado, Narciso. Sí. Hay un país levantado. Y qué bueno que es así. Uno dice, la protesta apuntan hacia Leonel Fernández o hacia Danilo Medina. Porque hay quienes ven que Danilo está saliendo indemne de esta movilización, de esta protesta. Es como si los reclamos de la sociedad fueran contra Leonel y no contra el gobierno. ¿Hasta dónde es posible separar estas cosas? No está indemne. ¿Hasta dónde es posible estas cosas? El silencio lo hace cómplice. ¿Por qué no quiere hablar de estas cosas? ¿Por qué habla Leonel y no Danilo? El protagonista del robo, en la medida también Danilo estuvo fuera del centro del poder durante bastantes años. El centro del robo es Leonel, y entonces es un blanco importante que despierta ira, que despierta indignación, pero el paquetazo ensucia a Danilo. No solo el paquetazo, de entrada cuando él hace el discurso y nombra a los que nombró y llena su gabinete y sus estructuras de mando en el Estado con un 80% de gente mezclada con esa corrupción, ahí comienza a erosionarse su situación. Pero él dio algunas señales importantes al principio, el maletín cargado de facturas, lo de Félix Bautista que el procurador quiso actuar, lo de obra pública que dijo que encontró una deuda de 1.200 millones, lo de salud pública que encontró otra deuda, sí, pero pero como que lo devolvieron. Que son señales muy débiles. Y además, tú fíjate mi valoración, mi interpretación es la siguiente. Leonel crea una corporación de la corrupción en su ejercicio de Estado. Y a partir del diseño de la Constitución, una dictadura institucionalizada. Es decir, encadena las instituciones, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, Cámara de Cuentas, todo lo encadena. Con gente, además colocando gente clave en esto que se ha enriquecido en esa corporación. Y copa la dirección del partido de la cual es Danilo. El jefe de campaña de Danilo fue Francisco Javier. Solo son los más estrechamente vinculados y más desacreditados por el ejercicio, sobre todo de la corrupción, en las contratas de corrupción, que Danilo deja fuera del nombramiento. Pero Danilo está por ganarse parte de esa estructura del PLD que él ya había perdido vínculo con ella, de alta dirección. Además, ahí se crea una complicidad solidaria, porque el partido está copado, está tomado, está secuestrado por esa gente. Y esa gente ha corrompido otros niveles. Desde esa estructura no puede producirse el cambio. No puede haber una acción eficaz contra la corrupción. En fin de cuentas, él tiene que seguir haciendo maraquito de austeridad, pero cuando tú dices, ¿y la nómina pública? Súper abultada. ¿Y las nominillas? Eso es clientelismo. Danilo viene del clientelismo, pero aparte de eso, del hoyo sucio, él sale ensuciado. Eso no se ha aireado, pero Leonel lo puede airear si él quiere, tiene capacidad de chantaje. ¿Cuánto dinero fluyó a la campaña de Danilo? ¿Cuánta gente enriquecida con ese poder corrompido
le dio aporte a Danilo? ¿Cuántos empresarios favoritos, traficantes de influencia, le dieron dinero a la campaña más multimillonaria de la historia? Yo digo que no resiste una auditoría la campaña de Danilo. Entonces está agarrado. Y él no está agarrado porque él se dejó agarrar, porque esa es su lógica. Porque él es un producto de dos cosas. Por más laraca, Lionel te hizo mil laraca contra el neoliberalismo, te habló de economía social de mercado, te criticó el neoliberalismo y aplicaba las políticas neoliberales. Danilo va a la cumbre a hablar del neoliberalismo, pero ese paquetazo es neoliberal. Y él no ha tocado la privatización de todo el patrimonio público. ¿Y por qué no habla de Loma Miranda? ¿Y por qué no habla de Barrigol? ¿Por qué no habla de Unigol? Que son mortales para este país. Porque él es parte de ello. Yo le decía a algunos de los amigos jóvenes, cuando tiraban las consignas de los cojones de Danilo, que no tiene cojones para... Digo, no es un problema de cojones, con perdón de la palabra. Es un problema que él es parte de ellos. Reyes es lo que dice aquí, que es un preso de confianza de Leonel. Dice Reyes. Es un asociado, tiene que pactar. Es peor, no es que Leonel lo tiene preso. Porque mira, así mismo te digo una cosa. Si él quisiera colocarse alto y se sacude, pues esa no es su mentalidad. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. El Poder Ejecutivo aquí tiene una fuerza enorme y va a tener una simpatía del carajo. Si él al otro día de ahí dice, coño, sí, van presos, toda esta cosa, y monta un gabinete con gente creíble, ¿y qué le hubiera pasado? ¿Qué le pasa? ¿Pueden esos bandidos dar golpes? Dura lo que dura una cucaracha en un dinero, menos que lo de Correa. Pero ese no es Danilo. Danilo no es Correa, ni es Evo, ni nada de eso, ni la Rousseff, ni la Dilma. ¿Por qué vas a traer a Dilma? La Dilma está metiendo preso a la gente de Lula. Y una mujer. ¿Te entiendes? Está metiendo preso a la gente. Pero Danilo no es nada de eso, señores. Ahí hay también sus mitos. Él tuvo que hacer un discurso enlatado para lograr una diferenciación que le permitiera ganar simpatía al tiempo de el flujo de corrupción y de dinero, mantenerlo. Entonces, este es un gobierno danilista, leonelista, y en el danilismo hay una mentalidad, en un parte del la gente mejor del danilismo y de sector externo y de todo eso, van a quedar como un sándwich. Oye, te lo digo en meses. Van a quedar, porque además te voy a decir otra cosa. Hoy la gente está pidiendo cabeza por la corrupción, como tú decías. En un movimiento de masa que es difícil de cercar y de apagar, porque crece como la verdolaga y porque además se apoya en tecnologías multiplicadoras, como son las redes sociales, que es el fenómeno también de Europa y de todas partes, es un fenómeno de la época, Narciso, del capitalismo. Navidad y se la traga informática. la movilización. Navidad saca a la gente. No, va a haber movilización con tono de Navidad. Tú vas a ver. Hasta posible arbolito con un Lionel en el cadalso o en la cárcel. No, es que ya se destapó este problema. Esto tiene todas las características, a no ser que se cometan errores garrafales, de ser incontenible, de crecer. Y además, en la medida de las instituciones no les pueden dar respuesta, porque no le pueden dar respuesta por su naturaleza corrupta, por los compromisos que tienen, por las complicidades, la gente se va a enfrentar a las instituciones. ¿Qué aparece ya en las movilizaciones? No nos representan. Y si no nos representan, ¿qué es lo que hay que hacer? Echarlo a un lado y buscar una nueva institucionalidad. ¿Qué es lo que usted cree? Aquí el tema de la constituyente va a surgir con fuerza. Comandante. Es ahora, en un futuro próximo, que va a tener la vigencia que nosotros queríamos que tuviera. Narciso, ¿usted cree que si Danilo no hace lo que Dilma Rousseff hizo allá en Brasil, el pueblo podría en un momento dado acompañarse de un hombre decidido, con problemas,
para ir al palacio? Mire, esto no es un problema ya de un hombre. Y ojalá que siguiera desarrollándose el movimiento. Lo que yo he visto, yo he participado prácticamente en todas las movilizaciones. Eso no tiene una cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas. Eso tiene muchas cabezas. Y la gente apropiándose de su propio poder. Con desniveles en la conciencia, unos más radicales que otros, ¿no? Las convocatorias, el poder convocante no lo da un liderazgo personal, ni una institución en particular. Lo da la temática, lo da la indignación que provocan determinados hechos y determinadas situaciones impuestas, ¿no? Eso es peligroso. No, aquí viene lo siguiente. Y además te debo decir que una cosa fue la convocatoria. Mira, la convocatoria de la universidad al Congreso, la primera, la contaminó el PRD. Con gente muy cuestionada ahí adelante. No fue desbordante. Cuando se tiran para la Fundación Global, cuerpo del delito, comienza la efervescencia. Y mira lo del Parque Independencia. ¿Tú sabes lo que es reunir más de 10.000 personas sin pagar una guagua? Cada quien con sus propios recursos de un día para otro. Eso equivale a centenares de miles de personas en un mitin organizado a plazo de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Aquí se puede mover, y además con manifestaciones simultáneas en San Francisco, en Santiago, del mismo tipo para sus dimensiones. Aquí puede perfectamente. Ahora, las convocatorias, la gente no quiere, la gente prefiere a los que no están contaminados en términos históricos, porque tampoco este es un problema solo del PLD, este es un problema que viene del balaguerismo, sí, y su poder contaminador y de la partidocracia como tal. Ninguno renuncian a los barrilitos, ninguno renuncian a las fortunas de la corrupción. Claro, en el último tramo es que eso se ha disparado en mucho mayor escala, y lo que está más fresco es eso. Pero aquí hay una reacción fuerte que además tiene posibilidad de confluir. Sí, va a necesitar articulación. Todo eso va a necesitar articulación y coordinación. Y en final de cuentas, dirección colectiva más o menos compactada. Eso es un proceso que todavía ni siquiera en España lo han podido lograr. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que viene de un fenómeno. Es la quiebra del partidismo tradicional, que afecta incluso parte de la izquierda histórica en los diferentes países. La concepción partidocrática tiende a que el partido manipule, a que el partido controle. No es la visión de movimiento, no es la visión, si tú quieres, que puede ser de pensamiento de vanguardia, pero inmersa en el movimiento, cruzando el movimiento, acompañando el movimiento. Eso es lo que se necesita. Porque claro, las movilizaciones son espontáneas en el método, en la voluntariedad de la gente, pero tienen niveles de conciencia. Parten de un nivel de conciencia y la conciencia va creciendo. En la medida de la gente, por ejemplo, en el Parque Independencia yo vi que cuando frente a Danilo habían 2 consignas. Una, esa que lo invitaba a que tuviera valor para trancar a los corruptos, y otra que llegó a decir: Danilo quiere fuego, 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 Danilo quiere fuego. Tú veías las dos cosas, la gente que ya no necesita más pruebas que el paquetazo y comprende que todo eso está involucrado, pero los niveles de conciencia se van cruzando y van creciendo progresivamente. Cuando fuimos con las mujeres al Congreso con el tema del código y los retrocesos en el tema de la violencia de género, que en la primera manifestación bloquearon, incluso las mujeres bloquearon las entradas de los diputados. No podían entrar al Congreso. La consigna que predominó en un momento era: no nos representan, no nos representan. Y consignas que lo acusaban de violadores, de asesinos. Es un Congreso que hasta eso tiene. Violadores de menores.
acaba de ser uno en San Francisco de Macorís enjuiciado. En Santiago Rodríguez. Sí, en Santiago Rodríguez. Es una podredumbre. Y eso está percibido por la gente. El tema es que esta institucionalidad se está agotando. Es decadente, corrompida, carcomida. Se necesita otra. Es el fenómeno de Bolivia, es el fenómeno de Ecuador, es el fenómeno, para decir los más parecidos, donde se produce una ruptura. No es el fenómeno de Brasil. En Brasil había un acumulado estable desde el PT y de los movimientos sociales que tercia con la derecha y gana, pero se monta sobre las mismas instituciones. Y eso le impone límites. Y en Uruguay también. En Bolivia son los procesos más radicales. En Bolivia y en Ecuador rompen y crean con la constituyente, crean una nueva institucionalidad y nuevas reglas de juego. Es un proceso que se abre hacia transformaciones. Ojalá que pueda llegar así ahí el proceso dominicano y abrir unas compuertas. Narciso, aquí hay muchos temas, muchos problemas. Por ejemplo, el tema este del Procurador General de la República, que un poco digamos que desestima, dice que no hay mérito para encauzar a Leonel. Pero cuando uno coge la denuncia penal de Guillermo Moreno, toda la sobrevaluación de las obras. Yo he dicho aquí, por ejemplo, la remodelación de la Biblioteca Nacional, un presupuesto original en 88.8 millones y con la enmienda lo elevan 1.308 millones y pasa a tener entonces 1.400 millones el presupuesto para remodelar la Biblioteca Nacional. Entonces, ese es un tema que está ahí. El tema de los jóvenes en la calle, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción. Pero hay un tema, porque en televisión el tiempo nos doblega a todos. Hay un tema que no queremos dejarlo pasar así, porque ayer el Procurador General de la República negaba que el FBI, el Buró de Investigación Federal de los Estados Unidos, esté investigando aquí a 6 expresidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y vimos aquí el tema de Giraldo, que es pedido en extradición y que en principio dijo que se entregaba voluntariamente para no correr por el proceso de extradición por la Suprema. Luego alguien lo aconsejó, parece que ahí dentro no te entregas así, hay que pelear para ir ganando tiempo. Parecería que ahí hay muchas implicaciones. Narciso, el tema del narcotráfico, el tema de los militares, este que es un tema grueso, que también es parte de toda esta crisis que estamos viviendo. ¿Por dónde andamos? Ese generalato de Leonel. Y esto del FBI, que sí, si investigan o no a 6 presidentes. Eso es evidente, mira, desde la extradición de Quirino, de Peña Rosó, que han estado cantando. Exacto. Allá. Luego viene lo de Figueroa Agosto. Y luego Toño Leña y Solano. Y el capitán Peña Rosó. Lo de Solano es grueso. Porque Solano fue calificado como el sal de la heroína del Caribe. Y vivía en Puerto Plata. Era militar, en Tiro al Blanco hay una denuncia sobre eso. Donde el representante del presidente en Puerto Plata, el hombre que representa la política del presidente, Juan Carlos Morales, a quien yo conozco, fue el enlace con Solano. Y Solano declaró, eso yo lo leí en publicaciones en Estados Unidos, declaró en el gran jurado de New York todas las vinculaciones para bajo de pena, para lograr bajar la pena. Entre ellas las reuniones con los ministros, con los militares que lo protegieron. Las contratas, le dieron contratas por 5.000 millones para tirarle un manto. El dinero de contrata del Estado. Y era de la heroína. Ahí hay 3 fotos de Leonel en sitios diferentes. Uno en la casa de Juan Carlos Morales. Son cosas muy serias. El caso de la Torre Atiemar, de Guzmán Fermín, de Mateo Rosado, el cargamento de Punta Caucedo del 2009, diciembre del 2009, que lo taparon, de 900 kilos de cocaína. Y después vino el otro que lo descubrieron en Madrid. Entre España y Estados Unidos tienen un cúmulo de información sobre complicidad de altos militares. Lo que pasa es que esos estados lo manejan en función de sus intereses. Lo usan para chantajear. España tiene intereses turísticos. Entonces lo maneja. Fíjate que las cosas se están destapando después que Leonel deja de ser presidente. Pero eso lo sabían desde antes. ¿Quién no sabía que Medina tenía un manejo con todo eso? Y que Aquino, ¿quiénes fueron los que le dieron? Bueno, Ramírez Ferreira dijo cosas. Claro. ¿Quiénes fueron los que le dieron los carnés a Figueroa Agosto y a su grupo del DNI? Fueron Aquino y Crispín. Y Crispín era un hombre de la estrecha. La fiscalía no fue capaz de jalarlo. Nada, en absoluto. ¿Y lo sabían? En absoluto.
Todo eso ellos... Y Félix Bautista salen los vínculos con Figueroa Agosto. Ellos lo que están haciendo es un esfuerzo desesperado para que eso no se destape. Y Estados Unidos, mientras tanto, lo está manejando en función de sus intereses y de cómo maneja las cosas. Generalmente lo usa como chantaje. Es como el caso del fondo. Oye, porque también a veces la memoria se borra. El fondo fue permisivo con Leonel. O sea, cuando tenía que aplicar el acuerdo en la lógica de ellos, de ese poder financiero mundial, de ese organismo representando esos intereses por la deuda externa, le dejó licencia en las elecciones. ¿Tú te acuerdas? Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Cuando los aliados, los subordinados, los gobernantes dependientes se queman, se vuelven bagazos, los patean. Recordemos a Wessing, con otras razones. Los patean, porque el imperio es el imperio. Ellos se sienten por encima, ellos necesitan prestigiar. ¿Qué nos ha dicho los economistas más valiosos del país sobre el déficit? Mucho más que el fondo. Pero bueno, lo dijo el fondo. Pero lo dijo el fondo después del discurso de Leonel. Le dio una estocada. Le dice, no me embarco con este. Leonel está muy mal. Parece que Leonel habló mentira en el discurso porque hasta Valdés Alviso le enmendó la plana. Total. Y a propósito de eso, ahí hay una operación que nosotros denunciamos en el último periódico. Del Banco Central, con Valdés Alviso cómplice, y Leonel, de la venta de las acciones que tuvo Baninter en Antena Latina. El 47.5% de las acciones, yo no tenía ese dato, de Antena Latina eran de Baninter y estaban en manos del Banco Central, eran del Estado. Valoradas en más de 20 millones de dólares, se la vendieron a un mafioso estadounidense mexicano. Se la vendieron por menos de 5 millones de dólares. ¿Y lo de Aster? Tasado en 40. Y los Bonetti le vendieron 2.5% de las acciones para que tuviera el 50%, por un valor similar o un poquito más que el del Estado. Una cosa escandalosa. De ahí tú sacas para meter preso a esa gente. Pero bueno, el sistema se va a manejar y los Estados Unidos, sacando a la gente más quemada, sacándole el cuerpo y tratando de renovar el liderazgo y más que el liderazgo, la representación del poder, que sea menos vulnerable para tratar de lograr gobernabilidad. Pero aquí hay una tendencia a la crisis de gobernabilidad, por lo que te decía, por la situación en que están las instituciones, el régimen político. Las instituciones no tienen capacidad ni de remendar el régimen político. Don Narciso, pero ¿y usted no tomaría parte, no sería parte de esa denuncia querella que ha incoado Guillermo Moreno como parte del país para enjuiciar a esta gente? No, desde el primer momento yo dije que eso estaba muy bien, Es claro, con la percepción que uno tiene, yo sabía que eso no pasaba. Y yo creo que Guillermo no es ningún tonto para saber que era una manera de poner a prueba a Domínguez Brito. Pero ¿y cómo usted cree que eso no pasa? Y es bueno que sea así, porque mira, los gobiernos de este tipo, y sobre todo cuando surgen, cuando recién inauguran su gestión, tienen lo que yo llamo, aparte de esos gabinetes repudiables, de esos funcionarios, tienen lo que yo llamo los adornos. Los funcionarios bonsai, exigentes. Yo recuerdo a Abel Rodríguez del Orbe, en el primer gobierno del PLD, el propio Guillermo, pero Guillermo rompió. Abel no. Son gente con prestigio que lo ponen en ciertas posiciones, que le dan un aire. A Negro Vera le ofrecieron y nunca aceptó. Nunca aceptó. Que le dan un aire. Necesitamos 5 minutos. Se pueden mencionar, son varios. Unos terminan saliendo, por ejemplo, el caso de Jimmy Durán, yo lo mencionaba. Pero él volvió en Venezuela. Estuvo en Venezuela. Sí, pero lo que te quiero salió. ¿A qué momento rompió con el tema que se veía ahí? Además, el ingeniero en obras públicas se dio cuenta que era incompatible con su manera de ser
esa gestión en obra pública y se replegó. Se quedó fuera. Es decir, porque Jimmy es un hombre de 80 años, tú, y a pesar de que se le ve, es un hombre de 80 años. Lo que te quiero decir es, unos se repliegan, otros se salen y otros se queman. Pero son los bonsai, los adornos. Domínguez Brito tenía esa característica, a pesar de que fue muy colaborador con Leonel y tomó en posiciones relevantes. A mí no me sorprende. Y no me sorprende porque cuando el juicio Orlando, que ya estaba clarito que se podía hacer una investigación suplementaria para encauzar a Pérez y Pérez, a Milo Jiménez, a todo eso, lo daba el propio juicio, las declaraciones de Pau Castro, todas esas cosas, yo le dije a Domínguez Brito en privado, tiene la oportunidad del siglo, ordena la investigación suplementaria, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque la orden era dejar la vaina en Pau Castro, en los autores materiales. Entonces ya tú te das cuenta del tipo de mentalidad. Es como cuando yo me di a Lionel. Yo de eso no he hablado mucho, pero cuando la crisis del fraude del 94 a Peña, que estaba planteado la posibilidad de una huelga general, yo fui, porque Lionel era el que tenía el pronunciamiento más positivo del PLD, criticando el fraude. Raíces de un poder usurpado. Como dice el público el libro, yo lo tengo. Entonces, yo le digo, coño, vamos a hacer una convergencia. El PRD no puede recuperar el poder. Lo que viene es un gobierno provisional. Aquí no hay forma de esclarecer ese fraude por lo caótico que es. Pero podemos sacar a Balaguer y hacer una provisionalidad que abra un proceso nuevo. Oye, salió huyendo. Yo tuve 2 horas hablando con Leonel Fernández en el edificio 10. Y me defendió la cuota institucional del partido. Como habían ganado en las elecciones anteriores muchos, nosotros queremos conservar esa cuota. Los diputados, los senadores, todas esas cosas. Ahí tú mides la gente. ¿Para qué da? Cuando yo le hablé de huelga general, me dijo, tú eres loco. Narciso, el tiempo se nos fue. La juventud hoy y el desafío. Brevemente, 1 minuto. No, esto es verdaderamente alentador. Yo decía que cuando en un determinado estadio de los procesos emerge con ese vigor la juventud, hay esperanza. Hay esperanza. Y la querella se va a encobar. Eso hay que acompañarlo. Eso hay que acompañarlo, porque lo que da el mejor producto es una combinación de la experiencia con toda la memoria histórica y las energías de la juventud. No para manipular ni suplantar. Yo creo que el primer plano deben tenerlo los jóvenes y yo creo que también con un componente de mujeres jóvenes. Tenemos que alentar eso. Yo no creo ya en repetir la historita esta de ver las cosas lisamente a través de una candidatura predeterminada. Puede darse nuevamente el fenómeno, pero no va a ser solución. Si las cosas se aplacan y va hacia las elecciones con esta institucionalidad, lo más que puede producirse es un crecimiento electoral de una opción determinada. El que está mejor posicionado es Guillermo, a mi modo de ver, sí, en términos generales. Sí. Pero eso no te va a modificar el cuadro sustancialmente. Aquí la apuesta tiene que ser a cercar mucho más estas instituciones, agrietarlas, producir un cambio de correlación de fuerza y marcharle al tema de la constituyente. Esa Junta Central Electoral no puede dirigir unas elecciones en este país más. ¿No entiendes? Ese Congreso hay que colocarlo en una situación de aislamiento total de la sociedad. Esa Junta es parte del cuerpo del delito. Claro. En un minuto que nos queda. No queda nada, Rey. Un minuto que nos queda. Pues yo pedí 5, pedí 4. Existen otra instancia para que esa querella sea incoada. Y usted estaría en la disposición que hagamos lo que debemos de hacer para que... Sí, en eso es lo que hay que tener cuidado, que Guillermo no pueda pensar que uno está por sacar partido de su iniciativa. Es decir, pero que no es Guillermo inició. Claro. Pero nosotros Guillermo lo hizo en un momento oportuno, pero este tema ha sido manejado desde antes. Es decir, aquí hay una serie de sectores que hemos asumido este tema y que hemos acusado a Leonel antes. Cuando podía ser riesgoso realmente acusarlo, cuando él tenía el mando.
Leonel en privado ha dicho cosas de mí sobre esto, que yo no vivo insultado y con tono amenazante. Pero bueno, que jueguen cada quien su rol. Hay que respaldar todas las iniciativas buenas desde este cuestionamiento que viene de la sociedad, entendiendo que es una diversidad. Ahora, la diversidad debe de una media, que nadie crea que es el capitán del barco. Porque este barco tiene